Bien, antes que nada, agradezco mucho al doctor Santiago Sologuren por darme la oportunidad nuevamente de diseminar mi investigación y además sobre un grupo reticularmente ordenado. Digamos, la contribución de este trabajo es explotar la relación que existe entre dos categorías. En realidad se llama funtor. El funtor que existe entre la categoría de grupos reticularmente ordenados y por otro lado la categoría de espacios topológicos. Y más aún, una contribución a la topología donde es no un poco difícil, sino es bastante difícil encontrar ejemplos no triviales de espacios raros, entre comillas, raros no diría porque hay una infinidad de ejemplos, pero es muy difícil encontrar ejemplos de espacios topológicos que sean cero dimensionales y además Hausdorff. Un espacio topológico es cero dimensional cuando el espacio tiene una base de conjuntos que son a la vez abiertos y cerrados. En la literatura en español no he encontrado una traducción a la palabra kloppen, que viene de closed y open. Bueno, ustedes saben que en topología hay conjuntos abiertos y cerrados, pero pueden haber conjuntos que sean abiertos y cerrados a la vez. Los ejemplos triviales son, si el espacio topológico es X, X en sí y el vacío son kloppen. Bueno, cuando un espacio tiene una base de kloppen, de conjuntos kloppen, es decir, de conjuntos abiertos y cerrados simultáneamente, se le llama espacio cero dimensional. Y les decía que es un poco difícil, bueno, bastante difícil encontrar este tipo de espacios y que además sean espacios de Hausdorff. Recordemos que un espacio es de Hausdorff cuando para cada par de puntos diferentes del espacio existen entornos abiertos disjuntos, cada uno conteniendo a estos dos puntos. Muy bien, aquí voy. Bien, ¿cómo definimos un grupo reticularmente ordenado? Voy a empezar con un ejemplo muy básico, porque, bueno, a veces en matemáticas, cuando se desarrolla teoría nueva, se definen estructuras, espacios, grupos, qué sé yo, que son un poquito difíciles de entender, que son muy forzados. Pero la definición que les voy a dar ahora es muy natural. Pensemos en los enteros con la adición, todos los números enteros con la adición. Este es un grupo, su elemento neutro es el 0, el inverso aditivo del 4 es el negativo 4, etc. Y este grupo lo hemos aprendido en la escuela básica. Pero cuando lo hemos aprendido en la escuela básica, también yo creo que de manera simultánea, o tal vez un poquito antes de definir la operación de suma, nos han enseñado que la recta numérica, es decir, que este conjunto de enteros está ordenado, ¿verdad? Porque el 5 es más grande que el 2, por ejemplo. El negativo 8 es más grande que el negativo 15. Entonces, está ordenado. Pero lo maravilloso, yo diría, es que esta operación algebraica, en este caso la adición de enteros, es compatible con la relación de orden. ¿Puedo continuar?
Sí, estimado profesor, mil disculpas. Muy bien. Esta operación algebraica es compatible con el orden en los enteros. Estoy hablando de algo exageradamente básico. En el sentido que, y aquí está pueden ver en se cumple esto, ¿verdad? A menor o igual que B implica que A más C es menor o igual que B más C. O sea, el 2 es más chiquito que el 5. Si ambos le aumentamos 1, 2 más 1, 3, 5 más 1, 6, el 3 sigue siendo más chiquito que el 6. O sea, es compatible la relación de orden con la operación algebraica. De una manera muy similar se define un grupo reticularmente ordenado. Entonces, ¿qué es un grupo reticularmente ordenado G? Que lo vamos a denotar o abreviar por L grupo. L, la letra L es porque, bueno, la literatura, la inmensa literatura, la gran mayoría de la literatura está en inglés y L viene de lattice, que significa justamente retículo. Por eso está la L ahí. Entonces, un L grupo es una terna G, la relación de orden menor o igual que, y la operación del conjunto que es, le vamos a denotar por adición, más. Donde G con la relación de orden es un retículo. Y con la operación de adición, en este caso, es un grupo. Pero quiero asegurarme de que entiendan que este grupo es no necesariamente abeliano, es decir, no necesariamente es conmutativo. Y además, en esta terna se cumple la compatibilidad, es decir, si A es menor o igual que B, entonces, sumándole por derecha o por izquierda C, la relación de orden se preserva el orden, como pueden ver. Muy bien. Para los que no están muy familiarizados con retículos, ¿qué es un retículo? Un retículo es un conjunto dotado de una relación de orden que se le llama. Primero se empieza con parcialmente ordenados. Un conjunto parcialmente ordenado, digamos un conjunto G con una relación menor o igual que es parcialmente ordenado cuando se cumple la reflexividad, es decir, A es menor o igual que A, se cumple la antisimetría, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es igual a B. Y finalmente la transitividad, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Este es un conjunto parcialmente ordenado. Si además decimos que para cada par de elementos, digamos A y B, existe el supremo. ¿Qué es el supremo? Es de A y B, es un elemento que es la más pequeña de las cotas superiores. ¿Y qué es el ínfimo? Es la más grande de las cotas inferiores. Cuando se cumple esto, es decir, cuando para cada par de elementos A y B del conjunto parcialmente ordenado existe el supremo y el ínfimo, entonces a este conjunto se le llama retículo. Muy bien. Hay una gran gama de ejemplos. Para empezar están Z, bueno, los racionales, los enteros, los racionales, los reales, con la adición usual y con el orden que sabemos, con el orden usual, son L grupos. En realidad son grupos totalmente ordenados. Cuando un grupo es totalmente ordenado o cuando un conjunto es totalmente ordenado, se le llama cadena. Estos tres conjuntos son cadenas, es decir, totalmente ordenados. ¿Qué significa totalmente ordenado? Que para cada par de elementos, uno siempre es mayor o igual que el otro. Vamos a ver luego ejemplos de L grupos donde no son totalmente ordenados. Vamos a ver posteriormente. Este es el ejemplo 2 en realidad. Este ejemplo me gusta porque son las funciones de cálculo 1.
C de R, que es el conjunto de todas las funciones que van de los reales a los reales, continuas. Con la adición puntual, ¿a qué me refiero? Con la operación que le ponemos es la adición. Significa que f más g, si f y g son funciones continuas, ¿cómo definimos la función f más g? Como lo hacemos en cálculo, f más g está definida como f más g de x, sería f de x más g de x. Muy bien, eso es conocido. Lo que no es tan conocido, yo diría, es cómo dotarle de una relación de orden. Y es lo que ustedes pueden ver en su pantalla. F menor o igual que G se define por F de X es menor o igual que G de X para todo X en los reales. Por ejemplo, tienen que utilizar su imaginación bastante bien. Imagínense la función F de X igual a X al cuadrado. Es una parábola, ¿verdad? Ahora, imagínense en el eje de coordenadas, la función g de x igual x al cuadrado más 5. Noten que las dos son parábolas, son idénticas las dos parábolas, solo que la función g, x cuadrado más 5, está recorrida 5 unidades hacia arriba, a lo largo del eje y, ¿verdad? Y resulta que G siempre es más grande que F, o sea, G de X es más grande que F de X para cualquier número real X, ¿verdad? ¿Qué pasa si X vale 2? F de X, que es X al cuadrado, va a ser 4. G de X, que es X al cuadrado más 5, va a ser, sería 9, ¿verdad? Entonces G es más grande que, G de 2 es más grande que F de 2. Una está por encima de la otra, en todo el dominio, ¿verdad? Bueno, resulta que este conjunto CDR con esta operación de adición y con la relación de orden que acabamos de definir, es un L-grupo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el supremo y el ínfimo de dos funciones? Eso les voy a explicar con este gráfico. Consideremos estas dos funciones. La función f de x, x al cuadrado, y la función g de x, negativo x más 2. Y ahí están sus gráficas. Una pregunta, ¿pueden ver la flecha que estoy moviendo? Sí, podemos ver. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí f es más grande que g, pero yo creo que en el intervalo de negativo 2 al 1, no, es al revés. G es más grande que f. Y luego del intervalo 1 hasta el infinito, nuevamente f es más grande que g. Entonces, no se puede decir que, digamos, f de x es menor o igual que g de x para todo x. En algunos lados se cumple, en otros lados no se cumple. Entonces, estas dos funciones son incomparables. O sea, f no es más grande que g tampoco es más grande que f. ¿Verdad? Entonces, este es sería un conjunto parcialmente ordenado, no es totalmente ordenado. Muy bien, pero además es un retículo. ¿Cuál sería para este caso, para f y g que están aquí en la gráfica? ¿Cuál sería el supremo? El supremo hemos dicho que es la más chica de las cotas superiores. El supremo en realidad es, y sigan por favor la flechita, el supremo de f y g sería esta función que viene de aquí como f, se para aquí, y después continúa como g, y después continuamos hacia arriba a lo largo de f, ¿verdad? Esa es la función supremo, f sub g, y que también es continua, un ejercicio muy interesante en cálculo 1, en realidad es uno de los primeros ejercicios en cálculo 1, probar que si f y g son continuas, el máximo se le llama, el máximo de f y g, que en este caso es el supremo, es también una función continua. Y el ínfimo sería, aquí está la flechita, aquí vamos g,
porque es el más chiquito entre los dos, y después ya no seguimos a lo largo de G, sino bajamos a lo largo de F, continuamos, y donde se cruzan, bajamos otra vez a lo largo de G. Ese sería F ínfimo G. Muy bien, o sea, el ínfimo de F y G. Genial. Aquí tal vez no he puesto mucho énfasis en esto, que al ínfimo de dos elementos le llamamos o le denotamos de esta forma. Este es el ínfimo. A inf B. A veces en lógica le llaman el I, ¿verdad? Y a esto le llaman el O en lógica, pero no, aquí en L grupos, esta es la notación estándar. A sub B, por ejemplo. El supremo de A y B es A sub B. Muy bien. Una vez que hemos visto ese ejemplo de CDR, todas las funciones continuas de los reales en los reales, ¿por qué no hacerlo lo mismo? ¿Por qué no hacer lo mismo? Pero en vez del dominio, que eran los reales, ponemos aquí un espacio topológico X. Es decir, C de X es el conjunto de todas las funciones que van de un espacio topológico X en los reales, donde F es continua. Otra vez con la adición puntual. ¿Qué va a ser F de F más G? Va a ser F de X más G de X. Y el orden se lo define de la misma forma. Aquí está. Que F es menor o igual que G, si solo si F de X es menor o igual que G de X para todos los X en el espacio topológico X. Y este también va a ser un L grupo. En realidad, este es un anillo, porque también se puede multiplicar, ¿verdad? F por G, ¿qué es F por G? Es la función puntualmente definida F de X por G de X. Y este es un anillo reticularmente ordenado, pero que no vamos a hablar de anillos, solamente vamos a hablar de grupos. Muy bien, vamos a definir lo que es el valor absoluto. Para definir el valor absoluto, primero vamos a definir lo que es la parte positiva y la parte negativa de un elemento. En general, no estoy hablando ya de CDR o de CDX, de cualquier L grupo. La parte positiva, que se la denota por G super más, o G superíndice más, es el supremo de G con 0. Es el supremo de G con 0. ¿Y qué es la parte negativa? Que se la denota G super menos. Es el supremo de negativo G, o sea, el inverso de G, supremo 0. Aquí tomen en cuenta que cuando escribo negativo G, estoy hablando en el grupo, ¿verdad? Este es el inverso del grupo. Ustedes saben que un grupo es cuando es asociativo, hay una operación, ¿no? Que es asociativa, hay un elemento neutro, en este caso el elemento neutro es el 0, porque estamos tomando la operación aditiva, y a los inversos, el inverso de A es un tal B, tal que A más B es el 0, ¿no? Y a ese B le llamamos menos A. Entonces, cuando estamos hablando aquí de menos G o negativo G, nos referimos al inverso de G. Ok, para estar un poquito más familiarizados con esto, ¿qué sería la parte positiva de aquí veremos? ¿Cuál sería la parte positiva de G? Olvídense de la parábola, solamente vean esta recta, la recta G. La parte positiva de G sería todo esto a lo largo de la flechita que estoy bajando hasta aquí. Y de aquí es la constante y igual a 0. O sea, es una recta y aquí es como una esquina en una calle y continuamos de esta forma. La parte negativa sería
G, hemos dicho el supremo de menos G estaría abajo, entonces hacemos lo más grande entre 0 y negativo G sería 0. O sea, aquí hacemos como estamos haciendo la flechita aquí, sería todo esto hasta aquí y después nos vamos hacia arriba. La imagen como verse en un espejo a lo largo del eje X, o sea, vendría hacia aquí arriba. Esa es la parte negativa. O sea, la parte positiva y la parte negativa de una función siempre, o de un elemento siempre son positivos. Y acabamos de ver el ejemplo en CDR. ¿Y cómo definimos el valor absoluto? El valor absoluto de G es el supremo de G más con G menos, el supremo de la parte positiva con la parte negativa. A propósito, cuando el grupo es abeliano, es decir, es conmutativo, la famosa desigualdad triangular del valor absoluto se cumple. Pero cuando no es abeliano, cuando no es conmutativo el grupo, hay una propiedad más generalizada de la desigualdad triangular, que no la voy a ver ahora, simplemente es una generalización. ¿Cómo sería el valor absoluto de G? Sería esto de acá, todo esto, a lo largo de G, aquí estamos bajando, y aquí hacia arriba. Más o menos como la función valor absoluto, pero para este G, o sea, vendría hacia a este lado. Muy bien. Entonces, yo creo que a este paso, o en este punto, ya sabemos un poco de lo que son los grupos reticularmente ordenados. Entonces, vamos a ver más definiciones. ¿Qué es un L subgrupo? Bueno, a propósito, cuando se hace la teoría de L grupos, para aquellos que han tomado, o para aquellos que están familiarizados con teoría de grupos, con lo que creo que en todas las universidades es álgebra abstracta 1. Se definen los grupos, después se define los subgrupos, después, ¿qué más hay de estructural? Se definen los homomorfismos de grupo, se define el núcleo de un grupo, se define el centro de un grupo, etcétera. Todas estas definiciones de grupos tienen su, digamos, tienen su, yo diría, su parte, su reflejo en lo que son los L grupos. Para empezar, sabemos lo que es un subgrupo, ¿verdad? De un grupo. Entonces, aquí definimos un L subgrupo. ¿Qué es un L subgrupo? H es un L subgrupo de G. Si H es un subgrupo y además es un subretículo de G. O sea, tiene que conservar las dos, la parte del orden y también de la operación algebraica. ¿Qué es convexo? Cuando un L subgrupo es un L subgrupo convexo, cuando H es convexo en G, es muy fácil de entender. Tomamos A y B en H, en el subconjunto más pequeño, en H, A y B. Y X, no necesariamente en H, sino en el grupo, en G. Pero X está atrapado entre los dos. Si sucede esto, dice, entonces X tiene que estar en H. O sea, si está un elemento atrapado entre dos de H, este elemento atrapado también tiene que estar en H. Eso significa convexo. Y geométricamente tiene su equivalencia, porque de esta forma es donde después se generaliza geometría y se puede definir lo que es un subconjunto convexo. Muy bien. A este le llamamos generador. G gótica de G minúscula. Si definimos este conjunto como todos los elementos H de G, aquí es un poquito difícil de entender, tal que olvídense del valor absoluto por un momento.
H es menor o igual que G más G más G más G, etcétera, o sea, NG para algún N natural. Este viene a ser un subgrupo convexo de G, es un ejemplo de subgrupo convexo de G. Pero ¿cómo lo entendemos? Si, digamos, tomamos los enteros, ¿qué sería el G gótica del 3? Bueno, tendríamos que tomar, en este caso, cuando son todos los elementos que son más chiquitos que algún múltiplo del 3. Viene a ser, bueno, ahí estaría el 1 porque es más chiquito que el 3, porque el 3 es un múltiplo de sí mismo. Tomaremos algún múltiplo del 3, el 12. Entonces estarían ahí el 1, el 2, el 3, etcétera, el 10, 11, hasta el 12. Entonces, bueno, no es un ejemplo muy interesante, pero es para entender un poco qué significa este conjunto. El conjunto generado por el 3 en los enteros serían todos los enteros. Bueno, y este es un subgrupo convexo y lo denominamos subgrupo convexo principal de G, que es más o menos el conjunto generado por G. El conjunto generado por G, pero que tiene que ser convexo. Muy bien. Vamos a definir lo que es un subgrupo primo. Todo esto es en el contexto de L grupos. ¿Cómo se define? Bueno, como la mayor parte de la matemática, cuando se desarrollan nuevas teorías, uno hace mímica de estructuras estándar. En este caso, anillos es una estructura estándar. ¿Cómo se define un ideal primo? Un ideal es primo, digamos, le llamaremos S, es un subanillo de R. ¿Cuándo S es primo? Cuando tenemos, si X por Y está en S, entonces X está en S o Y está en S, ¿verdad? Eso es un ideal primo. En L grupo se define de esta forma. P, cuando tenemos P mayúscula, un L subgrupo convexo de G, vamos a decir que P es subgrupo primo. Si se cumple esto, si A ínfimo B está en P, entonces A está en P o B está en P. Y aquí sí, o sea, tienen que ser G más, por si acaso, son todos los elementos positivos, o sea, los mayores o iguales que el neutro, en este caso el 0. Ok, esa es la definición de subgrupo primo. Muy bien. Vamos a definir lo que es el valor de un elemento G. Ahí pueden leer qué significa. Tenemos, aquí está el grupo G, el L grupo G. Muy bien, ahora tomamos un puntito de ahí, un elemento G minúsculo. Muy bien, y tomamos subgrupos de G que no contengan a este elemento, que no lo contengan a este elemento G minúsculo. Varios subgrupos ahí. Y tomamos o sea, estos subgrupos que no contienen a G están ordenados por inclusión, ¿verdad? Entonces hay un orden ahí. Entonces tomamos al maximal de todos estos y a ese se le llama valor de G minúsculo. Es decir, un subgrupo convexo de G que es maximal con respecto a no contener G es denominado un valor de G. Muy bien. Pueden haber varios maximales. Ustedes saben que máximo y maximales son dos conceptos diferentes. Pueden haber varios maximales. Al conjunto de todos estos valores de G, es decir, de todos los subgrupos maximales convexos maximales que no contienen a G, se los llama, al conjunto de todos estos, se los denomina por
se lo denomina valor de G y se lo denota por val de G, de esta forma. Es más, cualquier subgrupo convexo, que es el valor de algún elemento, a ese lo vamos a llamar valor en G. O sea, ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿existen estos? Bueno, el argumento tradicional del lema de Zorn nos garantiza esto. ¿Cómo sería la demostración? Bueno, ¿qué dice el lema de Zorn? Cuando tenemos un subconjunto, un subgrupo de un grupo, este subgrupo siempre está contenido en un subgrupo maximal. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Restringimos todo a los subgrupos convexos, en este caso, que no contienen al elemento G minúsculo. Entonces, estos, por el lema de Zorn, van a tener un subgrupo maximal dentro de esa colección de subgrupos que no contienen a G. Por lo tanto, cualquier L grupo siempre va a tener un valor. Muy bien. El primer teorema, y a propósito, por el tiempo, etcétera, yo estoy haciendo una descripción y voy a omitir todas las demostraciones, pero voy a darles alguna explicación, alguna idea de cómo funciona. El valor de G siempre es un subgrupo primo de G. Siempre cumple la definición. Y de aquí concluimos que todo L grupo tiene al menos un subgrupo primo. Y aquí viene una de las definiciones más importantes. La más importante, yo diría. Tomamos la colección de todos los subgrupos primos de G. Todos los subgrupos primos de G. Hemos dicho que existen por el lema de Zorn. Y a esta colección de todos los subgrupos primos de G lo denotamos por spec de G. Y se le llama el espectro primo de G. Ahí hay un error de G. Dice. Ok. Y aquí hay una propiedad. Dice el conjunto de subgrupos primos que contiene un primo cualquiera, forma una cadena bajo la inclusión. Eso es interesante. O sea, tenemos varios subgrupos primos, pero resulta que uno son como encajonados. En inglés se llaman nested. Tenemos un subgrupo primo, después otro más grande que lo contiene al anterior, después otro más grande, más grande, más grande. O sea, esos forman una cadena, es decir, bajo la inclusión forman un conjunto totalmente ordenado. Es más, para ver la siguiente propiedad, ¿qué significa un sistema raíz? Imagínense una raíz, tienen aquí un puntito y le salen dos, digamos. Y a este de aquí abajo, a este nodo, digamos, le salen otros dos o tres, etc. A eso se le llama un sistema raíz. Es decir, un sistema raíz es un conjunto parcialmente ordenado en el que cuando tomamos cualquier elemento, todos los que están por encima de él forman una cadena. Y ustedes pueden chequear que cuando tienen un sistema raíz se cumple justamente esos equivalentes. Resulta que el espectro primo de G, es decir, spec de G, forma un sistema raíz. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la topología que se llama núcleo de la envoltura. La verdad, he hecho mi mejor esfuerzo de encontrar en la literatura en español la traducción o lo que usan, pero no he encontrado. En inglés se le llama Hall-Kernel Topology. Y bueno, no me convence mucho esta traducción, pues sería la topología núcleo de la envoltura. La voy a definir. Sabemos lo que es spec de G. Spec de G es el conjunto de todos la colección de todos los subgrupos primos de G. Muy bien. Ahora, defino este conjunto S de G minúsculo. O sea, aquí está el L grupo G y tomo un puntito, un elemento del grupo G. Y tomo el conjunto de todos los subgrupos primos de G que no contienen este punto, que no lo contienen. Hay varios.
Y a eso le llamo S de G. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Este es un conjunto dichoso, porque este conjunto va a ser en el siguiente minuto la base de abiertos que va a definir una topología en spec de G. Bueno, como motivación, ¿cómo se puede definir una topología? Es muy sencillo. Ustedes toman un conjunto y toman un subconjunto de puntos. Digamos, tienen X, el conjunto X. Ahora toman un subconjunto muy particular de X. Bueno, una colección de subconjuntos, yo diría. Una colección de subconjuntos de X. De esta colección de subconjuntos de X, si cumple lo siguiente, que es cerrado bajo la intersección, 1, y 2, que la unión de todos estos es todo X, automáticamente ya tienen una topología. Es porque tienen la base de esta topología. Y además tienen que asegurarse que el vacío sea parte de esta colección de subconjuntos de X. Entonces, y aquí cumple eso. Ese es el teorema 3. Ese cumple las siguientes propiedades. S del 0 es el vacío. Es más, S de G es vacío si solo si G es el 0. Y aquí, si toman la unión de dos de esta colección, SG unión SH, es S de un elemento. Es un elemento. El supremo del valor absoluto de G con el valor absoluto de H es un elemento del grupo, o sea, es cerrado bajo la unión y también para la intersección, es cerrado. Es cerrado. La demostración es muy simpática, pero es un poquito larga, es un poquito tediosa. Entonces, esto forma una, me voy a saltar de aquí, dice, de aquí en adelante nos enfocamos en la topología inducida por esta base de abiertos S de G. Y se la llama topología núcleo de la envoltura o Hull Kernel Topology sobre el espectro de G. Esta correspondencia, a propósito, es lo que les decía al principio, es un funtor contravariante entre la categoría de grupos reticularmente ordenados y los espacios topológicos. Aquí viene lo interesante. Cada uno de estos elementos o subconjuntos que forman la base es compacto. Más luego voy a recordar lo que es compacto. Ahora aquí viene algo interesante. En L grupos, cuando hay un elemento que puede generar todo el grupo, en el sentido de lo que les decía, los subgrupos convexos, dado un elemento, si hay uno de estos que genera todo el espacio, que genera todo el grupo, se le llama unidad de orden fuerte de G. O sea, si cumple esto. Si cumple esta condición, a esta G pequeña se le llama unidad de orden fuerte. Por ejemplo, los enteros, que son grupos reticularmente ordenados, tienen unidad fuerte. En realidad, cualquier elemento no nulo es una unidad fuerte. Ok. Resulta que la topología que acabamos de definir sobre spec de G es compacta si solo si G tiene una unidad de orden fuerte. Con eso estamos probando, por ejemplo, que los enteros, los reales, etcétera, vienen a ser compactos con esta topología. Muy bien. CDR y CDX, por si acaso, no son compactos, porque no tienen una unidad de orden fuerte. Muy bien. Cada valor de G es compacto y además es Hausdorff. Y aquí están las definiciones. Recordemos que un espacio, bueno, lo he dicho al principio, es Hausdorff, cuando cada dos elementos tienen entornos abiertos disjuntos. Un espacio topológico X es cero dimensional si X tiene una base Kloppen, es decir, una base de conjuntos que a la vez son abiertos y cerrados. ¿Qué es un espacio compacto? Es cuando, dado un recubrimiento abierto de X, cualquiera, existe un subrecubrimiento finito del mismo. ¿Qué es un cubrimiento abierto de X? Es un conjunto
normalmente para explicarse, no numerable, infinito, no numerable, de varios abiertos, que la unión de esos abiertos lo contiene X. Y si sucede esto, entonces de estos varios abiertos que uniéndolos lo contienen a X, puede haber un subconjunto finito nomás de abiertos, unos cuantitos que lo van a rellenar a X. Eso es compacidad. Muy bien, con esto voy a concluir. Espacios de subgrupos primos minimales. Bueno, recordemos que ¿qué es spec de G? Es el conjunto, es la colección de todos los subgrupos, la colección de todos los subgrupos primos de G. Pero ahora tomamos todos los subgrupos primos minimales, que viene a ser una subcolección del spec de G. Y a esto le denotamos por min de G. Min de G. Y le dotamos la misma topología. Es como ustedes tienen un espacio topológico. Ahora tienen un subconjunto con la topología relativa. Este subconjunto también viene a ser un espacio topológico. Y a ese espacio topológico también lo denotamos por min de G. Pero queremos saber cómo van a ser entonces una base de abiertos. Son exactamente estos, son todos los grupos, son todos los subgrupos primos minimales de G que no contienen a G. Es para cada G arbitrario, le llamamos U de G, y esa va a ser la base de abiertos de la topología. Y en realidad son S de G, teóricamente de conjuntos hablando, es simplemente para cada G es esta intersección. Y va a cumplir que U de G es 0, U de 0, perdón, es el vacío, U de G unión U de H va a ser U de G ínfimo H, etc. O sea, va a ser también una base. Y este es mi último teorema. El espacio de primos minimales viene a ser un espacio cero dimensional y de Hausdorff, que como les decía es muy difícil de encontrar en topología espacios de este tipo. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo lo que tenía planificado presentar hoy día. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Buenas, muchas gracias por su exposición, profesor. A los participantes tienen dos alternativas para hacer preguntas o comentarios. Pueden, si quieren participar con audio, por favor levanten la mano. En la parte inferior van a ver un botón llamado reacciones. Si lo presionan se despliegan algunas opciones y pueden elegir la opción levantar la mano, por favor. Andrés. Tenemos una pregunta, es de Andrés Alberdi. Andrés, por favor. Mucho gusto de escucharte, Andrés. Adelante con tu pregunta. Querido Ramiro, tanto tiempo. Solamente quería mandarte un gran saludo. Muchas gracias por tu exposición. Excelente como siempre. Te mando un abrazo a la distancia y vamos a estar en contacto pronto. Gracias. Gracias. Esperamos a más personas que quieran participar levantando la mano y también, si gustan, pueden participar dejando un mensaje en el chat. Don Miguel. Una curiosidad. ¿Existe alguna caracterización de los grupos de modo que... no sé si tiene sentido, si esta topología que mencionó al final llega a ser discreta? Sí, es muy relevante la pregunta porque no discreta, la topología discreta es muy áspera.
bueno, hay topologías finas y ásperas, ¿verdad? Esta es la topología, perdón, es la topología más fina, ¿no? Porque la topología discreta es la topología de todos los subconjuntos y cumple todo, ¿verdad? Pero, y también es cero dimensional, cumple todo. Ahí está lo interesante, porque cuando hablamos de un espacio topológico cero dimensional, es muy parecido a eso, pero infinitamente diferente, en el sentido que tiene un espacio, perdón, tiene una base de conjuntos que son a la vez abiertos y cerrados, o sea, como si fuesen discretos, pero puede ser que no sean discretos. Por eso es que es muy difícil encontrar ejemplos. Ahora, si se habla de caracterización, no. Hay L grupos cuyo espacio min G, grupos G cuyo espacio spec G o min G, pueden ser o no pueden ser cero dimensionales. Una caracterización vendría a ser esa, justamente, que cuando el L grupo tiene una unidad de orden fuerte, entonces su espacio topológico es cero dimensional. Pero no son, bueno, esa sería una caracterización. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Si alguien más quiere participar, por favor, levante la mano o puede mandar también la pregunta por el chat. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente exposición. No sé si quiere decir algunas palabras finales. No, simplemente muchas gracias a todos y espero que nos veamos el siguiente año, en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor.